¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil, porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputado de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacerlo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sebastián López y tengo el placer de acompañarlos como moderador durante la siguiente hora. Es un honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas y en cualquier momento, ya sea durante o al final de la sesión, tendremos un espacio dedicado para dar respuesta. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Lo que impulsó este 2025 y lo que potenciará el 2026 para la prevención de riesgos públicos. Es un gusto presentar a nuestra experta, la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma, RUC y Vial Docente Universitaria, asesora en riesgos laborales, conferencista internacional de la Cámara Internacional de Conferencistas CIC, Ambassador International Master Woman Speaker Leaders, Capítulo Colombia, investigador con ciencias, profesional con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. Doctora Paola, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Sebastián, muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañan a nivel nacional, a nuestros afiliados de ARL Positiva, a la compañía de seguros de todos los colombianos. Gracias por esta invitación y este espacio para ustedes con la finalidad de poderles contar cómo nos fue este año en nuestra comunidad del conocimiento frente a la prevención de los riesgos públicos y poderles contar qué se nos viene para el año 2026. Realmente para nosotros como Educa Positiva y ARL Positiva es muy importante hacer los cierres de periodo y poder contarles a ustedes los grandes logros alcanzados y por tanto también contarles qué será interesante conocer el año entrante. Y en ese recorrido de los logros alcanzados en esta vigencia, contarles que logramos total cumplir con los 10 casos o con los 10 temas que teníamos preparados para ustedes durante toda la vigencia, temas que fueron muy significantes, donde contamos prácticamente con la asistencia de más de 2.000 usuarios conectados en nuestra comunidad de riesgo público, y eso es un gran logro. Poder contemplar y percibir que los riesgos públicos no son ajenos a las organizaciones, porque normalmente reconocemos que los riesgos se dan en la calle, cuando nos roban en el transporte público, cuando llegan a nuestra casa y nos saquean las cosas, cuando nos saquean a los haberes de nuestras tarjetas débito o crédito, y no imaginamos ni llegamos a comprender la realidad que están viviendo las organizaciones y cómo los trabajadores se están viendo afectados por este riesgo público, que dentro de la guía técnica GT45 de Colombia
está contemplado en la clasificación de los peligros por condiciones de seguridad. Allí hay una de las partes que incluye condiciones de seguridad y es los mencionados riesgos públicos, riesgos transversales a cualquier actividad económica, a cualquier quehacer de nuestros trabajadores, sean dependientes, contratistas, y que para nosotros fue muy significante estar con ustedes este año compartiendo cada una de las diferentes formas o fuentes de delito que están permeando a las organizaciones y que por tanto está teniendo repercusiones en los trabajadores. ¿Repercusiones de qué ámbito? Físico, mental, afectivo y social relacional. Y entonces, hablando un poco de lo que fue esta comunidad para el año 2025 y contando un poco de los logros que pudimos resaltar o que pudimos rescatar en estos encuentros, podemos empezar a hablar un poquito de esta ruta y reconocer que en los 10 encuentros cada una tuvo un mensaje muy importante y tuvo herramientas para reconocer los peligros, para poder abordarlos y prepararnos en una línea efectiva, analizando el antes, el durante y el después en estos espacios de anticipación, preparación y respuesta ante las emergencias. Y aquí un punto muy significante también para esta comunidad fue el reconocimiento de analizar que dentro de los planes de emergencia de cualquier organización, normalmente, y fue lo que pudimos también evidenciar en este año, se tiene un plan de emergencia para fenómenos naturales, nos preparamos ante un simulacro por sismo, movimiento telúrgico, en algunas ocasiones este año se tuvieron algunas otras fuentes naturales, pero también se deben contemplar los riesgos o las amenazas antrópicas, las generadas por el hombre. Y este año también logramos ese avance. Poderles entregar a las organizaciones formas de alimentar y robustecer ese plan de emergencia desde la óptica antrópica. ¿Qué hacemos si hay un atentado terrorista? ¿Qué pasa si una sonada llega y hay intrusión física a nuestras instalaciones? ¿Qué sucede si llegamos a ser víctimas de ciberdelito? ¿Qué pasa si llegamos a tener afectaciones en las vías nacionales para los que comisionamos y viajamos tanto? Entonces, en ese resumen, quiero darles apuntes particulares del contenido vivido cada uno de los temas desarrollados. Nuestra primera sesión este año se trabajó el tema de la extorsión, la prevención de la extorsión a personas y a entidades. Y aquí en esta sesión encontramos primero el contenido del concepto de la extorsión como modalidad delictiva tipificada en el Código Penal colombiano, como delito consistente en obligar a través de la utilización de violencia o de amenazas a una persona para poder tolerar, omitir o realizar un acto en contra de su voluntad. Lo que también es muy mencionado popularmente como estoy pagando vacuna, me tienen boleteado, ¿cierto? Temas muy populares en diferentes mercados. Hace algunos años esta modalidad tenía una afectación o tenía un objeto público, ¿cierto? Cuando yo digo cuál es mi nicho de mercado, se veía que quienes eran nicho de mercado de la extorsión eran los grandes empresarios, terratenientes, sector ganadero, bueno, algunos inversionistas, porque su capacidad económica permitía mucho la materialización y que fueran ellos víctimas elegidos por los delincuentes organizados, también por grupos de guerrillas. Sin embargo, hoy por hoy, pudimos también observar que la extorsión se está generando incluso a la señora que vende tintos debajo del puente, al señor que repara llantas en la vía de la bicicleta, de la vía de la ciclovía, reparando bicicletas. Infortunadamente este flagelo permeó el país, permeó nuestra economía y permeó a nuestros afiliados. Lo sigue haciendo. Y por datos, fuentes fidedignas emitidas por la Fiscalía General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo, por la Policía Nacional de Colombia, logramos evidenciar que es uno de los riesgos públicos que mayor incremento ha tenido, seguido de otro que se llaman los ciberdelitos, de los cuales también hablamos y trabajamos este año.
Pero este tema fue un tema de abrebocas de esta vigencia y que realmente es un flagelo que está atomizando a la economía colombiana y por tanto nosotros trabajadores no podemos ser ajenos a esa realidad. Ahora bien, nuestra segunda sesión tocó un tema muy importante y fue la prevención frente al retén ilegal o pesca milagrosa, otra modalidad de riesgo público contemplada en nuestra guía técnica GT45 y sucede directamente a las personas que transitan vías nacionales y que llegan a ser retenidos o pescados por su nombre, ¿cierto? Nos retienen o nos hacen una pesca milagrosa y es donde grupos al margen de la ley, algunas disidencias de las FARC tienen esta modalidad, otras bandas delincuenciales tienen esta modalidad de financiación al terrorismo o financiación a sus figuras estructurales criminales y había personas interesantes para su financiación y para su comisión de delito. Ejemplo, en la vía captan a un médico y preciso ellos en la zona de enfrentamiento necesitan médicos para que les salven la vida a sus combatientes. Ejemplo, encuentran a un químico de un laboratorio farmacéutico dentro de ese retén y ellos están requiriendo a un químico para que les ayuden al procesamiento de la elaboración y transformación de los estupefacientes. Encuentran dentro del retén en la vía nacional a un carro donde va un comerciante de gran reputación y de gran poder adquisitivo, pues interesante para causar y generar una modalidad, por ejemplo, de secuestro, de extorsión, porque el retén ilegal es el hecho inminente en la vía nacional. Pero de ahí para allá pueden darse en otras modalidades delictivas que hacen parte del riesgo público y que se dan dado a que estamos en la vía nacional en ese momento y somos pescados o retenidos por esos grupos al margen de la ley. Este retén ilegal fue una modalidad delictiva que se conoció en Colombia aproximadamente en los años de los 90, cuando encontrábamos áreas de influencias de grupos subversivos que estaban cercanos a las vías nacionales o secundarias. Sin embargo, lo que se hacía en ese momento era despojar a los viajeros de sus pertenencias, incluso quemaban vehículos o se robaban vehículos que tenían la necesidad de captar en ese momento, camionetas 4x4 para subir a la montaña, vehículos en mal estado para poder ir a colocar una bomba o hacer un atentado a alguna entidad pública, etcétera, etcétera. Pero allí en esas vías nacionales, en nuestros vehículos particulares o en vehículos públicos, podemos ir cualquiera de nosotros a hacer una inspección, a hacer una visita, a hacer un recorrido para hacer ventas. La tarea que desarrollamos quienes nos movilizamos en el país. Ahí también en esta sesión vimos mecanismos de qué hacer antes, cómo identificar, cómo hacer consultas, qué hacer durante y qué hacer después. E incluso se asoció mucho este tema con un tema muy interesante que también tuvimos para ustedes, que fue el análisis de los riesgos para quienes comisionan y la elaboración de algunos documentos importantes como lineamientos o doctrina institucional para las instituciones o las empresas con el fin de prevenir este tipo de riesgos públicos. Y fue así como en la sesión número 3 hablamos de la gestión de riesgo en comisiones y en autorizaciones de trabajo en las regiones. Y sucede que después de pandemia ya ha empezado a haber muchas formas o modalidades de trabajo. Hablamos de trabajo presencial, comúnmente y clásico forma de modalidad de trabajo, trabajo híbrido, remoto, teletrabajo, trabajo en casa, todas sus modalidades también ya normadas en el país por el Ministerio de Trabajo. En ellas se empezó a incluir la posibilidad de trabajar fuera del centro de trabajo como arquitectura o estructura física, haciendo con ello que las personas fueran libres de movilidad, que hicieran sus negocios en otras zonas, que viajaran, que trabajaran desde la casa de su mamá, tal vez en otro departamento, varias situaciones que generaban movilidad de los trabajadores. Pero también en esa necesidad de captura de mercados, de esparcimiento y cobertura nacional, muchos nos vimos en la necesidad de viajar a diferentes zonas del territorio nacional para poder llevar nuestro producto, para poder vender los beneficios.
Y en esas comisiones se asumen diferentes riesgos y fue en esta sesión número 3 donde vimos las diferentes formas de fuentes delictivas y cómo las organizaciones pueden tener dentro de sus empresas algunos controles, como consultas previas, alianzas con autoridades competentes, planificar los servicios, tener una ruta de desplazamiento, tener un plan de actuación ante una emergencia, tener protocolos preoperacionales para visitar zonas de riesgo, lo que conocemos nosotros como zonas rojas o zonas con el orden público alterado. Esta sesión fue bastante interesante y sirvió muchísimo para nuestros afiliados. Realmente las consultas vividas en esta sesión fueron bien aportantes para el desarrollo del contenido. Y a la medida que fuimos avanzando, en la sesión 4, logramos abordar la prevención del riesgo en manifestación pública que se vuelve azonada. También hemos reconocido que a la medida de los años, desde pandemia, porque es que la pandemia nos dejó un antes y un después en temas de riesgo público y de modalidades de situaciones emergentes, y pudimos evidenciar que pasa pandemia e inmediatamente se vuelve, se acoge una modalidad europea que nació precisamente allí, donde grupos masivos de personas empezaban a levantar la voz de protestas frente a inconformismos, y de hecho lo hizo también el COVID, cuando nos hablaban del confinamiento, la amenaza directa de pérdida de continuidad de negocio porque las empresas estaban quebrando, no podían trabajar. Teníamos orden de confinamiento nacional, muchas familias estaban aguantando hambre, necesitaban salir de sus casas. Modalidad que después llega a Suramérica, hablamos de Argentina, hablamos de algunos flagelos vividos en Ecuador y llega a Colombia y se queda en el mundo, porque realmente esto se atomizó en todo el mundo. Una vez vemos esa forma de evolución de las azonadas, o lo que para Colombia incluso constitucionalmente lo reconocemos nosotros como la posibilidad de protesta social. Constitucionalmente nos dice a nosotros que es posible que en Colombia se dé la protesta social como la unión de varias personas que quieren dar a conocer su indisposición o desacuerdo frente a política pública, frente a decisiones nacionales. Constitucionalmente amparado por autoridades, Fiscalía Nacional, tratado de controlar socialmente por la policía, por el ejército, dependiendo de la zona y de la magnitud de la manifestación, y que para términos de riesgo público se empezó a ver un flagelo de infiltrados, personas con intención de daño, que inmersos en estos grupos sociales empezaron a causar afectaciones económicas a nuestras instituciones públicas y empresas privadas. Arremetían contra fachadas, quemaban establecimientos, afectaron los trabajadores y en muchos casos pudimos ver en esta sesión. Encontramos cómo llegar a hacer actos vandálicos, despojar de los bienes a establecimientos de comercio, maltratar, intratar, incluso generar la pérdida de vida de nuestros trabajadores fue motivo de preocupación, vivido desde esa época y hoy por hoy trabajado desde la prevención de los riesgos públicos en positiva ARL. Y aquí vimos en los tipos de azonada las diferentes formas, tipos de impacto, alto, bajo, moderado, cuáles son los mecanismos de empleo, cuál es su intensidad, qué tanto afecta a la persona y al trabajador. Ya para la sesión número 5, avanzamos un poco en la prevención del riesgo público desde la modalidad de atraco. Y aquí tratamos de ser muy claros en poder reconocer términos que a veces mencionamos, pero que no conocemos de fondo su significado. Y está el término de atraco o robo, que realmente es lo mismo. Cuando yo digo, me acabaron de atracar, me acabaron de robar, es una situación que genera una exposición peligrosa a mi ser, a mi persona o a mi establecimiento de comercio, donde a través de la violencia o de diferentes formas de uso de la fuerza o empleo de la fuerza, me intimidan, me afectan, me hieren o incluso me hacen perder la vida. Modalidad
de riesgo público que también se ha incrementado en diferentes formas, ¿no? Porque cuando entramos a mirar las formas de categorizar el atraco o robo en Colombia a través de los diferentes canales de denuncia, que también les enseñamos a utilizar canales de denuncia, cómo diligenciar, cuáles están disponibles y demás, observamos que hay robo a propiedad privada, robo a instalaciones, robo o hurto de celulares, vimos también a motocicletas, a vehículos, a patinetas, a fondos financieros, porque hay diferentes maneras de causar el daño. Solo que recordemos que cuando yo utilizo la palabra atraco o robo, estoy diciendo que viví un evento donde me despojaron de mis bienes y ese despojo de bienes me lo generaron utilizando la violencia. Violencia que puede traer en mí afectaciones psicosociales o psicológicas o físicas, dependiendo de cómo me hayan afectado. Sin embargo, también aquí hablamos un poco de la diferencia entre atraco con el término del hurto. Hurto, cuando me dicen hubo un hurto o yo digo me hurtaron, el hurto no requiere de haber vivido un episodio de violencia. El hurto se asimila al cosquilleo, es decir, cuando yo voy en un medio de transporte entre tanta gente y llego al centro de trabajo o llego a mi vivienda sin celular, incluso hasta sin el porta donde llevaba mi comida, sin mi billetera, ¿cierto? Me hurtaron, es decir, me despojaron de mis bienes y yo no me di cuenta, no reconozco quién lo hizo, tengo sospecha en qué momento fue, pero no supe cómo fue. Y veíamos también qué hacer en el antes, en el durante y en el después, enfocados a riesgos laborales, a sucesos en ocasión a mi trabajo, en sucesos en ocasión a lo que vivo dentro de mi centro laboral. Vimos también la sesión número 6, el análisis de la materialización de la estafa y el ciberdelito. Otro tema tan importante para nosotros, los trabajadores del país. Hoy en día, a la medida que se va incrementando el desarrollo tecnológico, la digitalización, la tecnificación de la mano de obra, la inclusión de la inteligencia artificial en las operaciones industriales, comerciales, etcétera, etcétera, empezamos a ver que esta es una modalidad que definitivamente ha rebasado su forma de incremento. Hemos tenido incrementos hasta del 300% con periodos anteriores. ¿De qué manera se nos da la estafa y ciberdelitos? La estafa como modalidad general de riesgo público y el ciberdelito siendo una de esas modalidades. Entonces encontramos, por ejemplo, fraudes o formas de estafa como el phishing, que es la suplantación de identidad, el smishing, que era la estafa o es la estafa a través de mensajes de texto, el phishing, que se realiza a través de estafas por llamadas, uso de la voz. Vimos también el ataque a sistemas a través de virus o de malware o ransomware que afectaban la conservación de la información, incluso hasta secuestros de datos. Vimos también el ciberacoso en su modalidad de bullying o de sexting, de qué manera a través de las redes sociales, de un mensaje de WhatsApp, nos están acosando o nos están haciendo una extorsión por publicación de fotos íntimas, muchas situaciones, o incluso por publicar evidencias de situaciones que tengan reposadas dentro de un teléfono. Vimos también los delitos contra la propiedad intelectual, lo que llamamos nosotros la piratería intelectual, ciberterrorismo, ciberataque y todo el compendio de delitos tipificados como estafa dentro del Código Penal y las modalidades que más se nos están materializando en el país. En la sesión número 7, hablando de la prevención del secuestro, también logramos observar que infortunadamente este año las cifras de secuestro se vinieron incrementando respecto a las del año pasado y a las del año posteriormente anterior, donde encontramos que muchas de las maneras de poder presentarse ese secuestro en las diferentes modalidades, que también son muchas las modalidades de secuestro, secuestro express, secuestro en vía, el fleteo, el secuestro momentáneo, secuestro de información, etcétera, etcétera, vimos que habían eventos de riesgo público que permitían que posteriormente se diera el secuestro, como es el paseo
millonario. Yo termino de retirar mi salario o yo voy a hacer una transacción bancaria para consignar o para retirar algo de mi empresa y me hacen el paseo millonario. En ese momento un grupo delictivo o una persona con intención de daño me causa agresión física, me amenaza y me termina robando mi dinero, pero primero me lleva a hacer varios recorridos, ¿cierto? En entidades financieras, saliendo de ellas, si voy en un taxi o en un carro con el dinero, pues me hacen toda esa ejecución de movilidad, me retienen media hora, 1 hora, 2 horas. Pueden incluso también reconocerse como el secuestro express, teniendo en cuenta que son episodios pequeños donde se me materializa mi retención contra mi voluntad, me privan de mi libertad y finalmente lo que buscan es saquearme las cuentas o en el peor de los casos, cuando lo hacen a través de amenazas, llamadas telefónicas a familiares, piden un dinero para la recuperación de mi libertad. Diferentes modalidades, también algunas de ellas tipificadas en el Código Penal y con un análisis de ruta de qué hacer antes, durante y después. En la sesión número 8 logramos hablar de la prevención del riesgo público frente a la identificación de paquetes explosivos y se dio tras la necesidad de la manifestación de muchas amenazas, de que un paquete es sospechoso, de que dejaron un paquete en la puerta de tal institución pública, que dejaron una amenaza terrorista, incluso no solo como amenaza, sino como hechos conocidos en el país. Tenemos el hecho de sucedió en el Club El Nogal, en la Escuela General Santander de la Policía Nacional, diferentes eventos donde infortunadamente paquetes explosivos afectan a las instituciones, sobre todo públicas, que son las que más son objetos de esta situación, pero al lado de una institución pública va a haber una empresa, está la cafetería, está la textilera, está la lavadora de ropa, todas las empresas que hacen parte de nuestros usuarios afiliados y que en cualquier momento podemos llegar a ser víctimas de un paquete explosivo que se llegue a activar. Entonces, ¿cómo tener ese análisis, esa visual de reconocimiento, de identificación me permite a mí actuar como prevencionista, me permite a mí reportar lo que es sospechoso y poder hacer una intervención a tiempo? Y aquí hablamos de cómo hacer manejo de crisis en incidentes de terrorismo, cómo poder identificar artefactos explosivos improvisados, los paquetes sospechosos, cómo se pueden llegar a reconocer, qué características tienen, y la necesidad sí o sí de tener también nuestro plan de emergencia para evacuar y recuperarnos posterior al evento. Pasamos entonces luego a la sesión número 9. Y esta fue enfocada a la prevención del riesgo público desde los tipos de estafa. Y en esos tipos de estafa nos dimos cuenta también y tratamos de aclarar el término, porque el término a veces pensamos que es con causación de daño, pero aquí la estafa tiene algo diferencial. Yo digo que me estafaron como empresa, me estafaron en un negocio, me estafaron como vendedor de un producto en el momento de pedir el pago, porque se da en una situación donde por exceso de confianza o a través de engaño o a través de la inducción al error, yo tengo pérdida patrimonial o perjuicio económico. ¿Qué tipos de estafas se dan? Entonces también vimos las clases de estafa que se nos pueden dar en cualquier operación económica, cuando yo estoy cobrando un servicio, cuando yo estoy haciendo una venta, cuando yo estoy haciendo pagos de nómina, cuando alguna transacción económica me genera una estafa, porque aspiro a comprar algo muy económico y resultó que fue una estafa. Cuando yo quiero comprar una casa o una moto y resultó ser una estafa. Y entonces vimos que dentro de ellos hay fraudes electrónicos, ¿cierto? Que también los vimos dentro de los ciberdelitos, pero que hay muchas modalidades de estafa a través de los fraudes electrónicos, utilizando el NECI, utilizando links de pagos que son falsos, que tienen fondos para otros redireccionamientos. Vimos cómo la suplantación de robo a través de la identidad puede generar estafa, suplantando identidad para hacer un negocio o una transacción. Vimos el caso de impositores financieros para hacer inversiones falsas, préstamos fraudulentos, donde definitivamente nunca hubo la entrega de un dinero, pero sí el cobro porque fuimos estafados. Entonces muchos resultamos reportados en data crédito
sin haber ni siquiera hecho una transacción. Vimos el tipo de estafa de premios, loterías y de soporte técnico. Entonces, esos links del mensaje, usted fue el beneficiario número 502 que se ganó un bono por 500.000 pesos, reclámelo aquí. O usted se ganó una moto, para poderla reclamar, pague el seguro que vale 20.000, gírelos a tal cuenta. Diferentes modalidades. De eso no dan tanto. A nadie nos llaman para regalarnos cosas porque sí. Nadie se gana una lotería sin haberla comprado. Vemos diferentes formas de estafa. Y cerramos esta vigencia 2025 con una recopilación de información denominada prevención del riesgo público frente al reconocimiento del delito en Colombia. Y allí logramos traer para ustedes unas bases actualizadas respecto a cómo están conformados los grupos armados e incluso otras modalidades de grupos delictivos o delincuenciales, y de qué manera se han venido fortaleciendo o robusteciendo sus estructuras, su número de integrantes, afectando y generando amenaza y zozobra en diferentes zonas del territorio nacional. Entonces empezamos aquí también a hablar un poquito de cómo las disidencias de las FARC se vinieron robusteciendo en los últimos 5 años, que ahí se atomizaron en diferentes zonas del país donde antes no estaban. Lo mismo está sucediendo con el ELN, hablamos un poquito del Clan del Golfo, hablamos incluso de otro tipo de grupos como los rastrojos, los puntilleros, todo lo que se ha venido conformando en Colombia. Y en esa sesión de reconocimiento del delito también hablamos de cómo familias con intención de daño se vuelven bandas delincuenciales y nos volvemos los apartamenteros, los robadores de vidrios, de espejos en el semáforo, nos volvimos el grupo de robo de celulares, nos volvimos el grupo de hackers para hacer ciberdelitos, porque nos conglomeramos varias personas para causar daño y empezamos en esta sesión a mirar todas esas modalidades presentadas en Colombia y que se han venido despertando y desarrollando nuevas formas de delito, y cómo reconocer cuando nosotros somos las posibles víctimas ante un acto delincuencial. Y ahí empezamos también a desarrollar algunas habilidades como de reconocimiento, persuasión, valoración de la vulneración, indagación de los perfiles y algunas acciones preventivas que puede aplicar el trabajador, que pueden aplicar las organizaciones y que sirven para nuestra vida personal, que sirven para nuestra interacción familiar y social. Este en general fue el resumen de esta vigencia 2025, algo muy rápido para quienes no pudieron tener la oportunidad de asistir a las 10 sesiones. Para quienes quedaron tal vez con la inquietud de poder entrar a profundidad a ver una sesión completa, recordarles que todas las 10 sesiones quedaron grabadas en la plataforma de Educa Positiva, Positiva Comunica. Allí encontramos el repositorio de las ayudas que presentamos con cifras, con casuística. Encuentran la grabación de la capacitación del webinar para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan multiplicar en sus organizaciones. Incluso si les parece interesante multiplicarlo en sus hogares, no perdamos esa oportunidad. Realmente los videos, aunque duran 1 hora, ustedes pueden sacar aproximadamente 30, 40 minutos entre la presentación y mientras el cierre y las preguntas de sondeo para sacar el pulpo de la información, editar el video y llevarlo como un mensaje preventivo y cumplimiento del plan de capacitación, si es que quieren ver algún tema que sea muy significante. Y haber tratado por tipos de delito la comunidad para el año 2025 fue una gran ganancia, porque no a todas las empresas les aplica el atraco, no a todas les aplica la protesta social, no a todas les aplica el retén ilegal, porque dependiendo de la forma de trabajo, de las actividades de riesgo, yo SST, yo HSQ, yo gerente de la empresa, yo asesor de riesgos de la empresa, puedo determinar qué tema me aplica y qué cojo de Educa Positiva para retroalimentar. Muy bien, para este año que viene, el año 2026, tenemos grandes contenidos para ustedes. Tratamos de sacar temas que sigan nutriendo y reforzando lo que hemos visto y que sea para ustedes muy importante en la aplicación dentro de sus organizaciones.
Entonces iniciamos en esta Ruta 2026 con la primera sesión, que como siempre la primera sesión trata de tener un compendio general de cada uno de los riesgos que estamos trabajando a través de esas comunidades del conocimiento, y encontramos que dentro del riesgo público en Colombia hay algunas generalidades normativas. Entonces en este primer encuentro vamos a hablar un poco de cuál es la norma, que obviamente los que estamos en SST sabemos que hay un decreto único reglamentario, que hay que cumplir unos estándares, que hay que tener la implementación de algunas encuestas diagnósticas, pero que normativamente hay cosas que son obligatorias, que son debes, y que hay otras que son deberías. Entonces, en ese entendido, vamos a trabajar allí el reconocimiento desde las condiciones de seguridad de la guía técnica GT45, cómo está expuesto el trabajador y normativamente qué tendría que hacer el empleador para proteger la seguridad, la integridad de su trabajador, con la finalidad de reducir la probabilidad de que se nos llegue a materializar un evento de riesgo público en el ejercicio de las actividades laborales. Y recuerden que detrás de toda esta enseñanza siempre van a haber aplicaciones para nuestra vida personal como ser humano, viviente e interactuante en diferentes formas de relación humana. En la sesión número 2 tenemos el perfil criminológico del agente configurador del riesgo público. Y ustedes van a decir, eso suena como a criminalística, eso suena como algo raro. Créanme que no sobra que nosotros podamos tener una perfilación. Cuando nosotros determinamos hacer análisis profundos frente a diferentes formas particulares de ese agente configurador o delincuente, podemos darnos cuenta previamente de que algo puede pasar y tomar acciones preventivas. No sé si ustedes han escuchado eso del sexto sentido. Es que a mí el sexto sentido me dice que ese negocio no lo debo hacer. A mí el sexto sentido me dice que por esa calle no me debo meter. Cuando yo hablo de un sexto sentido, me habla de que mi experiencia y el conocimiento adquirido en estos espacios me permite tomar decisiones lógicas para prevenir que algo que yo no quiero que suceda, pues pase. ¿Quién tiene la posibilidad de prevenir eso? Nosotros. ¿A través de qué? Del conocimiento, de la perfilación, de determinar características. Y eso es un papel muy importante en riesgo público y les voy a contar por qué. Hace algunos años, y no años muy lejanos, pensábamos que el delincuente era ese hombre o mujer o persona, ser humano, indigente, mal vestido, maloliente, con el cabello largo, sucio de aspecto, con el traje tal vez roto, deteriorado, en mal estado. Hoy en día el delincuente no es así. Hoy en día el delincuente se viste de corbata, bien afeitado, con la barba bien definida, la femenina bien presentada, con trajes llamativos, con uñas bien presentadas, pestañas bien erguidas, y con una forma de verbalizar que genera seguridad y no levanta sospechas. Sin embargo, en la sesión 2 vamos a tratar de traer análisis de investigación de las entidades que han trabajado para perfilar, para nosotros poder decir cuándo debe sospechar, cuándo lo que no es sospechoso e inminente puede llegar a ser ese análisis determinante criminológico. Ahí vamos a tener una gran oportunidad de aprendizaje y vamos a entregar muchas herramientas a ustedes, nuestros afiliados. Ahora bien, en la sesión número 3 hablaremos de la creación de protocolos preventivos del riesgo público. Y como pueden observar, partimos de la gran generalidad sombrilla de riesgo público, pasamos al autocuidado preventivo que hago yo perfilando y ahora pasamos al papel de la empresa, sesión 3. Cómo la empresa entrega protocolos de riesgo público para que sean estrictamente cumplidos por los trabajadores. Pero si a mí la empresa no me enseña qué hacer el día que salgo a hacer la consignación, ¿qué hago el día que se me acerque alguien a pedirme información de mi jefe? ¿Qué hago el día que me paren en la vía nacional? Pues yo no voy a saber qué hacer, sino que actúo simplemente por libre conciencia y autodeterminación. Más no porque la empresa me haya preparado con un protocolo que me diga A, B, C, D. Y aquí en ese protocolo hablamos de la reducción de la vulnerabilidad, la necesidad de ser cautos, prudentes con nuestra información, no publicar información, no decir dónde estoy, con quién estoy, a qué horas, no publicar cosas en situ.
porque podemos estar dando más información de la que yo quiero dar a conocer o más información de lo que el delincuente quiere saber de mí. Detección de situaciones de alertas tempranas frente al riesgo, protocolos institucionales, manejo de personas agresivas, muchos temas que de fondo es importante tener documentado en la organización y no solo documentado, socializado, porque de nada sirve tener protocolos si los trabajadores no los conocen. Bien, en el capítulo número 4 o en la sesión número 4 hablaremos de los preoperacionales como control operativo en riesgos públicos. Y el preoperacional, ese es otro documento que apalanca la implementación de un programa, de un protocolo, porque prácticamente es el análisis de una lista de chequeo que emite y asigna controles operativos desde el empleador como controles operativos desde el quehacer del trabajador. Ejemplo, si salgo de viaje, ¿qué debo tener en mi control operativo o mi control operacional? Verificar estado de la vía, verificar si es una zona de orden público alterado o zona roja, verificar a dónde voy a llegar, a qué horas me dan el tiquete, si me voy por tierra, por aire, qué riesgos asumo. Lista de chequeo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, que me va a dar una valoración para saber si viajo o no viajo. Un preoperacional control operativo para conducir la moto para entregar domicilios. Debo seguir en el preoperacional controles operativos, verificación de tecnomecánica, aceite, reparación, gasolina al día, papeles al día, elementos de protección al día. También es un paso a paso para prevenir el riesgo público en la vía. Entonces también elaboraremos conjuntamente preoperacionales que sean coherentes con la aplicación de protocolos y que protejan la integridad del trabajador. Sesión número 5, y ya ahí vamos en la mitad de lo que vamos a ver este año. Les enseñaré a hacer el diseño de encuestas de condiciones de riesgo público y percepción de seguridad organizacional. Sucede que muchas organizaciones no contemplan un programa de riesgo público. No tienen el riesgo público concebido como posibilidad de materialización de siniestro. Siempre es el físico, el mecánico, el osteomuscular, pero no comprendemos que el riesgo público es transversal a toda operación. Entonces, para poder una organización implementar algo en riesgo público, necesito saber qué ha pasado en la historia en riesgo público. Entonces, vamos a hacer una encuesta, ustedes van a conocer qué preguntas se hacen, quiénes han sido afectados, en qué esferas, a la empresa qué le ha pasado, le han hecho estafas, le han hecho extorsión, están siendo boleteos. ¿Qué está pasando en riesgo público? Entregamos un informe, lo socializamos y ponemos un plan de trabajo de intervención. Y aquí está el plan de trabajo, sesión número 6. Elaboración del plan de trabajo para prevenir los siniestros de origen de riesgo público. Y aquí, ¿qué tenemos que trabajar ese día? Pues vamos a mirar qué acciones, qué programas, qué campañas, qué intervenciones, visitas, simulacros tendríamos que realizar en cada una de sus empresas para saber si el riesgo público se me materializa, cómo me preparo, cómo hago que mi profesional, que mi trabajador no tenga afectación psicosocial post-trauma, cómo hago para que no se le robe el sueño y la intranquilidad de haber sido atracado con arma de fuego, de haber visto lesionar o morir a un compañero, cómo hago para tener cultura de la prevención con un plan de trabajo. Aquí les daremos tips de qué puede llevar un plan de trabajo. Sesión número 7. Liderazgo visible para la prevención de casos de riesgo público en las organizaciones. Y si bien es cierto el papel que ejerce el trabajador, cada uno de ustedes, yo como trabajadora para ARL Positiva, como educadora, instructora, como profesional, debo tener un liderazgo de mi vida, de mi autocuidado, de mi autoseguridad. Y aquí desplegaremos el rol del líder, no como el líder jefe que manda, que orienta, que direcciona, sino como el líder que cada ser humano, cada trabajador tiene para protegerse. Y aquí también viene algo que es muy interesante, es analizar la psicología del trabajador. No podemos esperar siempre que mi jefe me proteja, que mi jefe me entregue, que mi jefe me diga. ¿Y dónde quedo yo como valor propio, como persona propia?
Entonces, a través del liderazgo que yo ejerzo para tener acciones y estrategias de cuidar mi vida, mi salud, mi integridad, empiezo a desarrollar técnicamente con este espacio mecanismos de supervivencia o de sobrevivencia, como ante un ataque de un criminal, como ante una situación de riesgo o amenazante, yo me he venido preparando para tomar una decisión de reacción, es decir, lidero mi vida frente a una situación que me puede ser amenazante. Lo hablaremos ese día. Sesión 8. Este tema sí que me apasiona, seguridad basada en el comportamiento en la prevención de los riesgos públicos. Cuando logramos un estado de madurez organizacional en cualquier programa, en este caso riesgo público, ¿cierto? Encontramos que implementar seguridad basada en el comportamiento es crear conciencia cognitiva para actuar lógicamente ante cierto evento. Si bien es realidad que muchas veces decimos, yo me preparo a ver cómo actúo el día que se me presente una persona que me quiera atracar con arma de fuego, porque yo todos los días me movilizo en bicicleta. O si llega alguien y me atraca con un puñal, yo reaccionaría y empezamos a decir cómo reaccionamos. Entonces el uno dice, yo dejo la cicla y salgo corriendo. Otro dice, no, yo bloqueo y le quito el arma y le termino pegando al ladrón y no me dejo robar. Otro dice, yo me quedo quieta porque me bloqueo y me pongo a llorar. Muchas situaciones uno piensa que pudiese ser la reacción frente a una situación de emergencia. Psicológicamente, por el frontal, nuestra reacción de supervivencia tiene dos líneas. O la huida o el ataque, instintivo. Eso no tiene procesamiento alguno. Ataque o huyo. Aquí vamos a ver cómo puedo prepararme a través de la seguridad basada en el comportamiento para prevenir y prepararme, anticiparme a que algo llegue a suceder. Sesión número 9, hablaremos de las cifras nacionales de factores de fuente de riesgo público. Vamos a actualizar en esa sesión qué está pasando en el mundo, si se incrementó el secuestro, si se incrementaron los ciberdelitos, qué es lo que más está afectando a la salud de los trabajadores, modalidades, generalidades, contextualización, porque ya para la sesión número 9 pues estaríamos analizando muy bien todo lo que ha venido sucediendo. Sesión 10, trámite y articulación con entidades del orden público. Aquí vamos otra vez a verificar qué nos pide la norma, cómo hago una denuncia, cómo me ayuda la Policía Nacional, cómo me ayudan las cámaras de monitoreo de la seguridad privada de las empresas del sector, cómo aporto yo entregando información de una manera prudente, confidencial, cómo articulamos todas las fuerzas que hay en el sector para poder evitar o denunciar. Sesión 11. Materialización del riesgo público en la movilidad y transporte. Esta es una temática que necesitamos abordar porque están afectando mucho a las nuevas modalidades de trabajo, a los Rapide, a los Express, a los Uber, a los taxistas. Se están viendo afectados, los están llamando a entregar pedidos si son falsos servicios, que es una modalidad también que estamos viviendo hoy frente a la extorsión. Vemos de qué manera en las vías nacionales o intermunicipales las personas que se movilizan en diferentes tipos de transporte tienen diferentes tipos de modalidades de fuentes. Entonces no es lo mismo el que está en patineta, el que va en bicicleta, el que va en burro, el que va en Transmilenio, el que va en carro particular, carro de alta gama, carro de baja gama, vehículo taxi, vehículo Uber. Ahí lo veremos. Sesión 12. Prevención del riesgo público desde la contingencia social y política. No podemos ser ajeno a que el año entrante tenemos elecciones y las elecciones va a traer una contingencia social y política que puede alterar el orden público, que se pueden incrementar las protestas sociales, que se puede incrementar la falta de inversión por incertidumbre económica, más desempleo, más delincuentes en la calle. Allí veremos algunas cifras y lineamientos. Sesión 13. Seguridad física y sus afectaciones por casos de riesgo público. ¿Cómo me blindo yo como trabajador a través de las garantías estructurales que me da la seguridad física de las instalaciones para proteger mi integridad? Entonces tenemos personas de seguridad privada al ingreso de las instalaciones,
Tenemos mecanismos de identificación de visitantes, tenemos controles perimetrales, tenemos controles satelitales. ¿Qué controles de seguridad física tiene mi organización? Daremos varios ejemplos, cada uno en sus empresas se dará cuenta qué tiene, qué le falta, qué pueden sí, qué pueden no, y haremos un análisis de seguridad. Y cerramos con la sesión número 14 con un tema que encierra todo lo visto en el año: la cultura de la seguridad y prácticas seguras en la prevención del riesgo público en Colombia. Cómo todo lo que hemos visto en esta comunidad de riesgo público se vuelve cultura de la seguridad, porque empiezo a adoptar cambios de pensamiento para mi beneficio, empiezo a tener cambios de conducta para mi seguridad y la de la empresa y la de mi familia, porque lo que yo aprendo como trabajador lo llevo a mi casa. Esa cultura de la seguridad, que es lo que estamos realmente inculcando a través de la comunidad de riesgo público, a través de cada una de las comunidades que tiene Educa Positiva, generar autocuidado, generar la cultura de la seguridad para promover empresas felices, trabajadores tranquilos, seguros, en paz. Esa es la misión que tenemos desde esta gran comunidad. Y contarles algo muy importante, es una noticia que tenemos este año, y es que voy a estar acompañada con un colega que aprecio mucho, que es el doctor Carlos Andrés Valencia, quien también tiene una comunidad con ustedes, que es la comunidad de la prevención de riesgos en las entidades de empresas de seguridad de vigilancia privada, y él va a estar compartiendo esta nueva comunidad con nosotros con la finalidad de que a través de sus conocimientos y lo que hemos venido desarrollando este año, podamos articular nuevas experiencias, nuevas ópticas y de esta forma sacar adelante el desarrollo de la comunidad. Entonces, frente a eso, quisiera consultarles a ustedes si tienen dudas o preguntas, lo que hemos visto, lo que se trabajó, lo que tenemos proyectado. Si ustedes quieren algún enfoque, los escuchamos. Sebastián, entonces me quedo contigo. Muchas gracias, doctora. Sí, señora, en el momento nuestros participantes no nos han dejado preguntas por el día de hoy. Perfecto, Sebastián, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora. Gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros y con tu comunidad. Ha sido un año completamente enriquecedor y esperamos vernos en el siguiente con más acciones educativas. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado esta acción educativa. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más acciones educativas en nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Allí también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. También les recordamos que el certificado de este evento web se va a generar para nuestros afiliados en un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Ya en este caso, para finalizar, en Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención y seguridad y salud en el trabajo. Por eso los invitamos a unirse a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo debes escanear el código que aparece en pantalla o dar clic en el enlace que se dejó publicado en el chat. Sin más que agregar, a nuestros asistentes, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Doctora Paula, muchas gracias nuevamente a ti. Bendiciones para todos. ¡Feliz año! Y como en las diferentes ciudades de nuestro país, Barranquilla no es la excepción. Hoy viviremos un día maravilloso acá en este tercer Congreso de la Salud Psicosocial. Pero no seré yo, sino los asistentes de este tercer Congreso los que les contarán todo lo aprendido en los talleres, tanto dinámico como teórico. Así que acompáñenos a vivir esta grandiosa experiencia. En nombre de nuestro presidente José Luis Correa, pues agradecer que tenga en cuenta esta ciudad, a Barranquilla, como siempre, puerta de oro para todos los procesos de innovación en diferentes temas. Mi nombre es Verónica Montero,
Vengo de Sabana Larga Atlántico representando la IPS Verbo Salud. En el día de hoy he tenido una experiencia súper espectacular y maravillosa con Positiva. De verdad que he aprendido sobre la importancia de la inteligencia emocional y aplicarla en las empresas. De verdad que me llevo un aprendizaje súper valioso, el cual voy a aplicar en la empresa como coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Positiva es la mejor opción. Mi nombre es Melissa Rodelo, vengo representando al SENA como instructora. Me ha parecido excelente este congreso de salud mental porque ha sido un espacio muy dinámico donde compartimos en talleres, socializaciones, experiencia con otras personas que vienen de otras empresas, y los coaches han estado excelentes con unos muy buenos temas que podemos aplicar en las organizaciones. Gracias a Positiva por este espacio y por la oportunidad que nos brinda de aprender. Mi nombre es Pablo Barrios, estoy en el Congreso de Positiva y lo que más me ha parecido interesante del Congreso ha sido su dinámica, es súper fluida, estar de salón en salón y escuchar a todos sus líderes comentándonos el tema. Particularmente me llamó mucho la atención el tema de liderazgo en humanismo y bioética, porque creo que eso es lo que hace falta mucho en las organizaciones, trabajar en el humanismo, en la parte humana de los trabajadores, es lo más importante ahorita mismo. Muchas gracias, Positiva. En Barranquilla, en el Hotel Country, estamos haciendo ya el cierre de este tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial. Positiva sigue yendo a todos los territorios colombianos, sigue llevando la promoción y la prevención, sigue incorporando la salud mental como una parte estructural en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.